Buenas tardes a los que nos seguís desde España y Portugal y buenos días a los que lo hacéis desde América Latina. Bienvenidos todos y todas a este webinar sobre electrocloración on-site, OSEC, una alternativa real al hipoclorito sódico. Un evento que ha levantado bastante expectación estos días y que finalmente cuenta con cerca de 675 profesionales inscritos. En la webinar de hoy abordaremos los principios fundamentales de la tecnología de electrocloración in situ, presentando la gama OSEC de electrocloradores de Silent, una solución avanzada para la producción de hipoclorito de sodio a partir de agua, sal y electricidad. OSEC es una alternativa eficiente y segura al hipoclorito comercial, eliminando el transporte de reactivos y el almacenamiento de productos químicos. Asimismo, reduce OPEX, evita las pérdidas de hipoclorito almacenado y resuelve el problema de la floración de cloratos. Esta tarde conoceremos el portfolio de soluciones OSE y conoceremos algunos casos prácticos. Y para ello contamos con Carlos de Juan, que es el Product Manager Clean Water de Silent Iberia. La presentación de Carlos durará en torno a unos 45 minutos y a su finalización abriremos una ronda de preguntas para resolver vuestras dudas totalmente en directo. La ponencia de hoy la tenéis en la pestaña de App, en Compartir Medios, y mi compañera Tina estará coordinando el chat para todo lo que necesitéis. Y ya sin más dilación, doy paso a Carlos para que pueda comenzar con su intervención. Carlos, muy buenas tardes, bienvenido y como siempre es un verdadero placer tenerte con nosotros. Muchas gracias por la presentación y el gusto es nuestro de poder estar aquí en este tipo de jornadas que siempre son muy enriquecedoras. Y esto es una oportunidad muy buena para explicar nuestras soluciones. Pues adelante, te preparo tu presentación y cuando quieras. Perfecto, muchas gracias. Pues, bueno, la idea de la presentación de hoy es, durante unos 45 minutos voy a presentar nuestras soluciones OSEC, que son nuestras soluciones para producir hipoclorito on-site. OSEC viene de las siglas en inglés On-Site Electrochlorination y es básicamente la producción de hipoclorito on-site a partir del uso de energía eléctrica, de sal y de agua. Empiezo con un slide de lo que es Silent como grupo, muy breve, simplemente que tengáis en mente. Silent es un conglomerado de fábricas, de personas y sobre todo de conocimiento. Estamos presentes en 150 países en el mundo, somos más de 23.000 personas trabajando, una cifra de facturación de 8.000 billones de dólares, bueno, billones americanos, en 2023. Somos una empresa multinacional, un grupo muy grande, con muchas fábricas. Lo más importante de Silent son las personas y es el conocimiento que albergamos y la capacidad que tenemos de compartir casos diferentes en diferentes lugares del mundo y plantear soluciones nuevas. OSEC es un poco un ejemplo, es una tecnología que tiene mucho recorrido. Para nada es nueva, pero es novedosa en nuestro mercado y plantea pues, una nueva solución, un nuevo enfoque para producir hipoclorito que puede resolver problemas a los que nos estamos enfrentando hoy. Y la tecnología del cloro y de OSEC vienen de la mano de Evoqua. En 2023, Silent consolidó la compra de Evoqua y con Evoqua, que era un gran grupo industrial, fabricante también de tecnología de tratamiento de agua, llegaron sus fábricas, su gente, su conocimiento y llegó toda la tecnología de cloración, no solo OSEC, pero entre ellas también esta tecnología que voy a explicar hoy. Así, a modo conceptual y de introducción, ¿por qué usar electrocloración OSEC? Básicamente, la idea de producir hipoclorito on-site viene de la idea de ser independientes de los proveedores. Viene de la idea de tener una pequeña fábrica, llamémoslo así, de hipoclorito que nos permita ser independiente de los diferentes cambios de precio que hemos venido experimentando con el hipoclorito y también independiente en situaciones, por ejemplo, de emergencia, si recordamos lo que pasó en el COVID, de proveedores que a veces no tenían hipoclorito para suministrarnos. La producción de hipoclorito on-site tiene la ventaja de que es muy competitivo en costes. Tiene unos costes muy bajos y tiene un retorno a la inversión muy aceptable, veremos algunos casos. Y además reduce y minimiza el problema de la producción, de la descomposición del hipoclorito. Cuando almacenamos hipoclorito en concentraciones altas, concentraciones comerciales tipo 10, 12, 15%, este hipoclorito se descompone y genera subproductos que las nuevas normativas de agua potable están regulando. OSEC, además, es una tecnología de largo recorrido. Tiene más de prácticamente 80 años, tenemos 1.500 referencias, es una tecnología probada, muy desarrollada, robusta y durable.
Nuestras fábricas, las fábricas que producen OSE son nuestras fábricas de producción de equipos de cloro. Están situadas en 3 lugares del mundo. Tenemos una fábrica en Estados Unidos. Perdona, que está abierto y no soy capaz de cerrar Teams. Una fábrica en Estados Unidos que está en Colorado Springs. Otra fábrica en Alemania, en Günzburg, y una fábrica en China. Nuestros equipos de fabricación de electrocloración on-site tenemos referencias desde 1945. Nuestra primera referencia fue el cambio de equipos de producción de clorogas en la ciudad de Nueva York por equipos de electrocloración por razones de seguridad. Tenemos referencias en municipios, instalaciones acuáticas, hospitales, centros de datos, industrias, etc. Esta es una foto muy mítica. Los padres de la fábrica de Wallace & Tierman, los fundadores, inventaron el clorogas, que fue una de las principales tecnologías a lo largo del siglo XX. Y esta es una fábrica del clorobolt, del bote clorador con clorogas que utilizaba el señor Wallace para clorar agua y para desinfectar agua con alto contenido microbiológico, seguramente agua procedente de vertidos de saneamiento de la red pública, y para limpiar lagos en Estados Unidos. O sea, la marca Wallace & Tierman está asociada, pues a los padres, a los inventores del clorogas, tiene un recorrido tecnológico súper largo, súper largo. Voy a tratar 5 temas en esta presentación. Los 5 temas son conceptos básicos de la cloración con cloro y hipoclorito de sodio, electrocloración, fundamentos del proceso. Hablaré de las mejoras que introduce la electrocloración OSEC. Hablaré de nuestro portfolio de generadores OSEC y finalmente entraré en un 5.º punto en el estudio del retorno de inversión de 3 escenarios de electrocloración comparando con hipoclorito. Vale, entro dentro de los conceptos básicos de la cloración con cloro y hipoclorito de sodio. Es un bloque un poco de fundamentos básicos, pero que nos va a ayudar mucho a los siguientes puntos de trabajo, a los siguientes puntos que voy a explicar. Nos va a ayudar a entender un poco la lógica de la electrocloración, las mejoras de proceso. Se va a hacer un poco químico y un poco denso, pero bueno, yo creo que es comprensible y nos va a ayudar un montón. Como sabéis, el cloro, básicamente, el cloro que utilizamos para desinfectar es la molécula diatómica de cloro 2. Es una molécula con un enlace covalente que en su estado seco, sin hidrolizar, es estable y no ataca al cobre, al hierro, al plomo. Sin embargo, en estado húmedo, cuando lo hidrolizamos, es súper reactivo y prácticamente ataca a todos los metales. Esta es una gráfica, básicamente, que presenta la asociación entre el estado del cloro, se está en estado cloro líquido o cloro gaseoso, en función de la presión ambiental a la que sometamos y la temperatura. Normalmente, a condiciones de presión ambientales en torno a 1 bar, o sea, 1 kilo por centímetro cuadrado, y temperatura ambiente, tenemos el cloro en estado gaseoso. Cuando lo presurizamos, por ejemplo, las instalaciones de clorogas, tenemos cloro presurizado y tenemos dentro de nuestros tanques de cloro líquido, pues está presurizado en torno a los 9, 10 bares. Y tenemos cloro líquido en condiciones de temperatura ambientales. La molécula de cloro, cuando se diluye en agua, genera una reacción de hidrólisis, dando lugar a ácido hipocloroso y a ácido clorhídrico. La molécula fuerte, la molécula que nos interesa de cara a la desinfección, es el ácido hipocloroso. Esta reacción tiene una K/I muy elevada, es decir, se desplaza muy rápidamente a la derecha y solo es una ecuación, un equilibrio químico reversible cuando tenemos pHs muy bajos, por debajo de 3. Es decir, cuando diluimos cloro en agua, rápidamente lo que tenemos es ácido hipocloroso. A su vez, el ácido hipocloroso establece una reacción de equilibrio pudiendo descomponerse en protones y en ion hipoclorito. ¿Qué nos interesa tener? Nos interesa tener ácido hipocloroso. El ácido hipocloroso es el fuerte desinfectando, es 100 veces más fuerte que el ion hipoclorito. ¿Y de qué depende? De que tengamos uno u otro en el agua. Depende del pH. A pHs neutros y pHs bajos tenemos básicamente ácido hipocloroso en el agua. A pHs más altos lo que tenemos es ion hipoclorito. Entonces nos interesa estar por debajo de 7,5 para conseguir unas condiciones de desinfección deseables. El hipoclorito, y entrando un poco en el hipoclorito de sodio suministrado, ¿qué es el hipoclorito? Pues el hipoclorito básicamente es lo que conocemos comúnmente o vulgarmente como lejía.
Se fabrica haciendo la mezcla de una molécula de cloro diatómico, de clorogas básicamente, con hidróxido de sodio. Esta reacción lo que hace es, básicamente, consigue formar hipoclorito, consigue formar una sal de sodio y forma agua. El formato comercial para vender lejía o para vender hipoclorito para tratamiento de agua potable está entre el 10 y el 15%. ¿Por qué? Porque es básicamente una concentración que nos permite manejar de una forma más o menos segura y razonable este compuesto químico, nos permite unos costes de transporte razonables, porque si fueran concentraciones más bajas tendríamos que transportar volúmenes muy altos de hipoclorito, y también el nivel de descomposición con concentraciones más bajas está un poco más acotado. Si tuviéramos concentraciones, no sé, 50%, la descomposición sería muy rápida y los costes asociados a esta descomposición difícilmente aceptables. El hipoclorito diluido en agua vuelve a formar ácido hipocloroso. Si recordáis, la molécula de clorogas formaba ácido hipocloroso. Básicamente resulta en el mismo agente desinfectante, que es el agente que nos interesa tener en el agua y con el que desinfectamos. Generamos el mismo reactivo y complementamos. También generamos iones hidroxilo. ¿Y qué pasa al generar iones hidroxilo? Que estamos aumentando el pH del agua. Las soluciones de hipoclorito en agua son soluciones con pH muy alto. Y al añadir hipoclorito en agua, lo que estamos haciendo es, además de generar ácido hipocloroso, estamos subiendo el pH del agua. Esta gráfica es muy interesante porque nos da una idea de la descomposición del hipoclorito en agua a diferentes temperaturas, durante un tiempo de permanencia, durante un tiempo de almacenaje determinado, hasta 30 días. Vemos que a 10 grados tenemos una descomposición de algo más de 5 gramos de concentración del cloroactivo que lleva el hipoclorito. A 20 grados se dispara estas pérdidas de concentración. Nos vamos a los 135 gramos. Hemos perdido prácticamente pues, entre un 15 y un 20% de la concentración. ¿Para qué utilizamos el cloro? Pues básicamente lo utilizamos para desinfectar. Y aquí tenemos la famosa curva de breakpoint de cloración o el punto de quiebre de cloración, que nos sirve como consigna para saber cuándo nuestro cloro llega al nivel de cloro libre y tenemos el suficiente cloro libre para poder desinfectar nuestra agua. Hago un repaso de la curva de breakpoint un poco para que tengáis los conceptos más claros, porque voy a entrar un par de ideas después y nos va a ayudar. Cuando empezamos a añadir cloro en el agua, ya sea hipoclorito, clorogas, lo que hacemos primero es oxidar todo lo que es fácilmente oxidable, metales, materia orgánica, etcétera. Entonces, cuando añadimos cloro, por ejemplo, añadiendo un ppm, en este caso particular, en este tipo de agua, añadimos un ppm y prácticamente no tenemos cloro residual en el agua. ¿Por qué? Porque todo el cloro se consume para oxidar lo que es fácilmente oxidable y lo que transformamos, nuestro cloro se transforma en cloruros. Cuando seguimos añadiendo cloro, lo que hacemos es formar cloraminas. Vamos asociando el cloro con el amonio que hay en el agua y formamos una suerte combinada de cloro que también tiene poder de desinfección. De hecho, por ejemplo, algunos usuarios finales muy potentes, con mucho expertise, utilizan las cloraminas cuando tienen redes de distribución muy largas, porque las cloraminas mantienen el residual de desinfección durante muchas horas a lo largo de las tuberías de distribución. Añadimos cloro, vamos formando cloraminas y cuando se nos acaba el amonio y seguimos añadiendo cloro, lo que hacemos es destruir parte de las cloraminas que hemos formado. Cuando llegamos al punto donde no podemos destruir más cloraminas, estamos en el punto de breakpoint y el resto del cloro que añadamos se quedará como cloro combinado, es decir, cloro asociado a cloraminas que no han podido ser destruidas y cloro libre residual formado por ácido hipocloroso y por ion hipoclorito, nuestra combinación. El cloro residual está formado por cloraminas y la diferencia entre cloro total y combinado es el cloro libre. Muy importante. El hipoclorito tiene un hándicap bastante potente. Cuando cloramos agua que tiene precursores de subproductos, en presencia de hipoclorito, pues formamos agentes químicos o elementos químicos como los trialometanos, que es una asociación, son organoclorados, una asociación entre cloro y materia orgánica. ¿Cuándo se forma? Bueno, pues cuando tenemos materia orgánica natural, ácidos fúlvicos y ácidos súmicos principalmente, que tienen grupos aromáticos, dobles enlaces, que son muy fácilmente destruibles, oxidables por el cloro, y combinamos los metanos que llevan estos anillos aromáticos con el cloro y formamos sustancias que están reguladas por los reales decretos o las normas locales de cada país. Por ejemplo, en el caso de España, nuestro real decreto nos dice que tenemos que tener menos de 100 microgramos por litro de presencia de trialometanos en el agua. Los ácidos alocéticos también son un subproducto de la utilización de hipoclorito.
Cuando tenemos precursores, por ejemplo, materia orgánica natural, con grupos aceto, se nos forman, normalmente a pHs bajos. Ambos productos se nos forman cuando utilizamos hipoclorito, tanto producido on-site como hipoclorito sódico. O sea, la producción de hipoclorito on-site no nos quita este problema y lo tenemos que tener presente. ¿Dónde tiene sentido utilizar hipoclorito? En aguas donde no tengamos precursores. Esas aguas en las que no tenemos precursores normalmente son aguas que ya han pasado por nuestra TAP, que han sido oxidadas con otros medios de oxidación, con otras tecnologías, que han sido decantadas, filtradas, que están libres de precursores de materia orgánica y que nos permiten hacer una desinfección con hipoclorito eficaz, evitando este tipo de subproductos. Pongo esta matriz, que es muy extensa y que tiene muchísima información y tampoco quiero repasar toda la información, pero bueno, lo que quiero a nivel de concepto es que quede claro que cada manera de desinfectar, UV, ozono, dióxido de cloro, hipoclorito granel, hipoclorito producido on-site, clorogas, tiene un contexto de aplicación y tiene una lógica de aplicación, tanto desde el punto de vista de proceso como el punto de vista de costes. Nada es perfecto ni nada es lo óptimo para todos los casos, pero cada una de las tecnologías tiene un sentido en función de los costes, de la norma y del punto de aplicación. Entonces, en Silent tenemos todas ellas y prescribimos, somos fabricantes de ultravioleta, ozono, dióxido de cloro y de hipoclorito site y también de clorogas. Entonces, prescribimos aquello que viene mejor en cada uno de los contextos. En la presentación de hoy me voy a centrar un poco en repasar todos estos conceptos versus el hipoclorito suministrado o el hipoclorito sódico a granel. Entro ya dentro de los conceptos o los fundamentos de la electrocloración y pongo la primera idea, que es la idea clave de cómo funciona la electrocloración. Y básicamente es ese concepto de las clases de química de bachiller o de la carrera, de una celda electrolítica. Tenemos una celda electrolítica que tiene dos electrodos, un ánodo positivo y un cátodo negativo. Estos electrodos están sumergidos en una disolución básicamente saturada de sal, de cloro de sodio, sal común, sal alimenticia, si la queremos llamar así, y los electrodos están conectados a una fuente de corriente continua, a una pila. En nuestro caso ponemos un rectificador, un transformador y un rectificador. Y aquí suceden una serie de reacciones. El cloruro de sodio se disocia en el agua, como sabéis. Los aniones de cloruro, simplemente por tema de campo eléctrico, se acercan, o por atracción, se acercan al ánodo, y en el ánodo sucede una reacción de oxidación. El cloruro, los cloruros, los Cl- se me transforman en clorogas. Esa molécula que sí tiene capacidad de desinfección y que a su vez cuando se hidroliza, porque esto sucede en el agua, se transforma en ácido hipocloroso y en clorhídrico. Tenemos nuestro ácido hipocloroso, que es realmente lo que nos sirve para desinfectar. En el otro electrodo, en el cátodo, pasa justamente la reacción contraria. Los cationes de sodio se reducen y forman átomos de sodio estables que reaccionan, se hidrolizan con el agua y forman hidróxido de sodio. Nuestro hipocloroso, a su vez, entra en equilibrio, forma ion hipoclorito y el ion hipoclorito forma el famoso hipoclorito de sodio o la lejía. Básicamente esta es la reacción que ocurre. Es un poco compleja a nivel de términos y palabras, pero simplemente que os quedéis con la idea de que los cloruros que metemos en el agua y los cationes sodio nos sirven para formar nuestro hipoclorito de sodio, nuestra lejía, en una concentración que nosotros conseguimos controlar básicamente controlando una serie de parámetros, que son la electricidad, el agua y la sal. Nosotros dosificamos sal, una concentración de sal básicamente saturada y damos una cantidad de sal determinada por cada kilo de cloro equivalente que fabricamos. Así, a modo de regla del pulgar, para fabricar 1 kilo de cloro equivalente en nuestros electrocloradores OSEC necesitamos en torno a 4 kilovatios, 4.2 kilovatios hora de energía, 123 litros de agua y 3 kilogramos de sal. Esto nos da, pues, básicamente formamos hipoclorito sódico en una concentración del 0.8%, 123 litros, y también un subproducto que tenemos que gestionar, que es básicamente hidrógeno en formato gas. Ahora contaré un poco cómo lo gestionamos, porque es un subproducto, digamos, que no nos interesa y que tenemos que gestionar con seguridad, porque en concentraciones altas puede ser explosivo. Pero esta es un poco la idea, nuestra regla del pulgar. 4 kilovatios hora, 123 litros de agua y 3 kilos de sal equivalen a 1 kilogramo de cloro equivalente, cloro activo. Los fundamentos de nuestro proceso, agua, sal y energía,
La energía se la damos a la energía en corriente alterna, se la damos a través de un transformador, un rectificador a nuestras celdas electrolíticas. Tenemos sal, que básicamente saturamos en un tanque concentrador de sal, un tanque de salmuera, y mandamos a nuestras pilas electrolíticas a través de bombas de sal. Y tenemos un ablandador. El agua que suministramos al proceso, que abastece nuestro tanque de salmuera, tiene que ser ablandada. Nuestra agua tiene que tener como máximo 1 grado de dureza alemana, más o menos 17 ppm como carbonatos, para poder entrar a nuestras pilas. ¿Por qué? Porque si tuviera otros cationes, tipo magnesio, calcio, etcétera, simplemente acabaría estropeando nuestros electrodos, acortaría mucho la vida útil de nuestros electrodos. Todo esto está coordinado por un pequeño PLC, un controlador, y finalmente tenemos un producto final que es hipoclorito en bajas concentraciones, a diferencia del hipoclorito comercial, que va a concentraciones del 12, del 15%, obtenemos un hipoclorito al 0,8%. Y básicamente tenemos ese producto, ese hidrógeno gas que tenemos que gestionar. Entro en un diagrama de proceso donde vemos una infografía que yo creo que se va a entender mejor lo que venía contando. Tenemos una entrada de agua, la entrada de agua va al ablandador, necesitamos agua blanda con un grado de dureza determinada. Este ablandador alimenta a nuestro concentrador, a nuestro saturador de sal, al tanque de salmuera. Aquí tenemos el agua, siempre mantenemos un nivel de agua constante para que la concentración de sal sea constante. Tenemos en el fondo sal, básicamente, que permite tener agua saturada en cloro de sodio. Este agua es mandada por una bomba de salmuera a las pilas electrolíticas y hacemos una mezcla entre el agua ablandada y el agua concentrada en sal para dar el caudal determinado que queremos, la concentración de sal, la cantidad de sal que queremos a nuestras pilas electrolíticas que están conectadas en serie, normalmente. Aquí lo que vemos es un clorador tipo OSEC B-Pack que están conectadas en serie y finalmente la salida de estas pilas electrolíticas es un hipoclorito un hipoclorito de sodio al 0,08% de concentración. Este hipoclorito nos lo llevamos al tanque de hipoclorito de sodio desde el que podemos bombear a la línea de agua y hacemos un bombeo normal. Digamos que aguas abajo, a partir de aquí tenemos una instalación como si fuera de hipoclorito sódico convencional, lo que cambia es el tamaño de la bomba dosificadora. La bomba dosificadora es mucho más grande que las bombas dosificadoras, mucho más grande. Es una relación de 8 o 9 a 1 con las bombas dosificadoras normales de hipoclorito porque trabajamos con concentraciones menores, entonces necesitamos bombear caudales mayores. Tenemos un panel de control para hacer toda la gestión de todo el proceso y un rectificador transformador para darle la potencia, las condiciones de potencia y energía de corriente continua que necesitamos a las pilas electrolíticas. Este es un poco el corazón de la tecnología. Es una celda, una pila electrolítica de un OSEC B-Pack, donde básicamente tenemos la foto interior. Esta es una foto real de electrodos reales, donde tenemos muchos ánodos y cátodos enfrentados con pequeños espacios para que el agua fluya a través de ellos y suceden estas reacciones que comentábamos de conversión de los cloruros en Cl2 y conversión de los cationes sodio en hidróxido de sodio. Nuestras celdas tienen garantía mecánica por 5 años y en las estimaciones de retorno a la inversión estimamos el cambio más o menos cada 7 años. Incluso la duración de las celdas electrolíticas se puede alargar más en el tiempo. Tenemos referencias de celdas que están operando con más de 15 años de vida. Depende un poco de la calidad, del grado de ablandamiento que hagamos del agua, de la calidad de ablandamiento, de la calidad del agua de entrada también y de la calidad de la sal que estemos empleando. Factores condicionantes de la concentración de cloro activo. ¿De qué depende la cantidad de cloro activo que seamos capaces de producir? Pues depende de, por un lado, la temperatura del agua de abastecimiento a las pilas. Normalmente tenemos que estar entre 13 y 27 grados. Si estamos por debajo de 10, favorecemos la producción de oxígeno. Por encima de 40 se dispara la formación de cloratos. Y el pH del sistema. El hipoclorito de sodio incrementa la alcalinidad, incrementa el pH, entonces lo ideal es mantener pHs, como decíamos, entre 6 y 7.5 para tener una mayor cantidad de cloro activo y tener el cloro como ácido hipocloroso. Muy importante, lo comentaba antes, la calidad del agua, lo blanda que sea o lo no dura que sea el agua con la que estamos abasteciendo nuestras celdas electrolíticas, tiene que estar por debajo de 17 ppm de carbonatos. Tenemos que alimentar con un caudal constante de agua, tenemos que alimentar a presión dentro de unos rangos y tenemos que mantener unas temperaturas también dentro de rangos. Los requerimientos de la sal de suministro. Para
tratar básicamente para producir hipoclorito sódico para fines de consumo humano o agua potable, necesitamos sal con certificado ENC 14805. En otros países habrá certificados similares para productos destinados a tratar agua para consumo humano. Recomendamos una sal de alta pureza, próxima a 99.8, secada al vacío, libre de aditivos, de antiaglomerantes. Cuanto más puro sea la sal, más larga será la vida de nuestros electrodos. Y después la cantidad de sal consumida por nuestro SEC, por nuestras pilas electrolíticas, va a depender del modelo de SEC, de la cantidad de agua de dilución, de la temperatura y de la pureza de la sal. ¿Cómo gestionamos esa sal? Depende un poco del tipo de instalación que tengamos. Instalaciones de gran tamaño, instalaciones donde tengamos producciones muy intensivas, tiene sentido tener cintas transportadoras y tener un acopio de sal. Instalaciones más pequeñas se pueden manejar en big bags, con una tolva de descarga, incluso las pequeñitas de forma manual. Simplemente los operadores van con sacos de 25 kilos a rellenar los saturadores de sal. Importante el tema del hidrógeno, es el punto clave a tener en cuenta a nivel de seguridad cuando producimos Chloro On-Site, porque, como decía, el subproducto de la producción de hidrógeno de Chloro On-Site es el hidrógeno. Producimos hidrógeno que se encuentra en tres formas. Una fase gaseosa, directamente se forman burbujas de hidrógeno que se van a la atmósfera del tanque. Este es el tanque ya de suministro de hipoclorito, ¿vale? Tenemos hidrógeno arrastrado en forma de burbujas que pasa a la atmósfera del tanque, y hidrógeno totalmente disuelto en fase líquida que va poco a poco pasando a la atmósfera del tanque. Entonces, sí o sí debemos tener una ventilación forzada, unas soplantes activadas, y es clave tener en cuenta que entre el 4 y el 75% de concentración en volumen de hidrógeno es explosivo. Tenemos que estar sí o sí siempre por debajo del 4%. Nuestros sistemas se diseñan para estar por debajo del 1%. Es decir, la cantidad, el caudal de aire que aporta las soplantes adentro del tanque siempre mantiene esta relación de concentración, esta relación de volumen. En instalaciones medianas grandes, por ejemplo, se instalan mediciones de hidrógeno gas en sala, se pueden instalar dentro del tanque, en el punto de venteo, en el punto de salida del tanque. Decir que el tanque tiene que tener un venteo al exterior, que ese venteo tiene una clapeta que es como una check valve, como una válvula antirretorno, tiene que estar bien orientado, no le puede dar el viento de frente para que no vuelva a meter el hidrógeno al tanque. Hay una serie de consideraciones de diseño que son importantes y que nosotros, bueno, en la fase de venta, ingeniería del proyecto, siempre prescribimos. Esta es una infografía de cómo funciona un poco a nivel proceso, pues la producción de hipoclorito on-site. Tenemos nuestros depósitos de salmuera, que lo primero que hacemos es rellenarlos con el agua que nos viene del ablandador, para después hacer una purga del tanque de hipoclorito. Básicamente encendemos las soplantes y hacemos un arrastre de todo el aire que se nos haya quedado dentro del tanque de hipoclorito, para después, perdonad, que vuelvo a donde estaba, para después rellenar con salmuera nuestros electrocloradores que se ponen en marcha y empieza simplemente el proceso de producción de hipoclorito, empiezan a rellenar los tanques de hipoclorito y tenemos hipoclorito ya producido para el consumo. La manera normal de trabajar, se suele trabajar por ventanas de tiempo, por batch, aprovechando costes de energético más bajos, los costes energéticos más bajos que posibles. Normalmente tenemos un tanque de hipoclorito dedicado a cada uno de los generadores y tratamos de hacer un dimensionamiento para que el tanque tenga una autonomía de un día más o menos de demanda de hipoclorito, básicamente por si tenemos algún problema técnico, temas de mantenimiento, etc. Hablo ya a nivel de qué mejoras ofrece el proceso de desinfección OSEC versus utilizar hipoclorito suministrado a granel. Las mejoras de proceso. Bueno, básicamente a nivel seguridad no tenemos ni manipulación ni transporte de químicos, vamos, básicamente de hipoclorito sódico que nuestros operarios no tienen que descargar, no tienen que rellenar el tanque, etcétera. No tenemos manipulación, el hipoclorito se produce a través de nuestro equipo y tiene una gestión totalmente mecánica y digamos que nuestros operarios no entran en contacto con él. En caso de reemplazar a instalaciones de tipo clorogas, no hay almacenamiento de clorogas presurizado. Sabemos que almacenar clorogas presurizado requiere una serie de elementos de seguridad que tenemos que tener en cuenta, y tenemos también una mayor seguridad de la producción y, digamos, el concepto de soberanía. No dependemos de proveedores externos, un poco esa idea, lo que sucedió durante el COVID-19, de escasez de hipoclorito, altos costes.
Básicamente dependemos de nuestra sal, de nuestro agua y de nuestra energía eléctrica y somos independientes. Accesibilidad al producto. Se trata de un producto más económico para usar que el hipoclorito. Veremos unos números a continuación. Y las condiciones de almacenamiento de reactivos son menos exigentes. Básicamente, no almacenas hipoclorito, lo que tienes que almacenar es sal, que es inerte. Y digamos que la concentración del hipoclorito que estás almacenando es para el día, tienes un volumen mucho menor y con concentraciones del 0,8%, mucho menos agresivo con un hipoclorito al 10, 12%. Además, hay numerosos proveedores locales de sal, los precios son bastante razonables. Veréis después unas comparativas, unos retornos de la inversión que hemos calculado que hacen bastante atractivo a nivel de costes la solución. Flexibilidad de la producción, podemos producir las franjas horarias con menores costes energéticos, también podemos alimentar nuestros cloradores con fuentes de energía renovables, por ejemplo con fotovoltaica, lo que supone bajar también la huella de carbono y un enfoque más sostenible. Y tenemos siempre disponibilidad de hipoclorito fresco, es decir, no degradado y sobre todo con un contenido de cloratos mucho más bajo que el hipoclorito que almacenamos durante días. Menor impacto sobre el pH que tiene el hipoclorito al 0,8% pues es menor que al 10, 12, 15% y tiene un menor impacto en el pH y por lo tanto tenemos la reacción más desplazada a la izquierda, tenemos más ácido hipocloroso y tiene más poder desinfectante. A nivel de estabilidad es muy interesante, este es un estudio, un seguimiento durante 6 meses que se hizo de un OSEC en el Reino Unido para producir más de 5,5 kilos por hora y se hizo un seguimiento para ver la estabilidad tanto a nivel de capacidad de producción, se buscaba producir más de 5 kilos, 5,5, manteniendo un consumo energético por debajo de 4,2 kilovatios, con un consumo de sal de más de 3 kilos y con una concentración de hipoclorito constante por encima de 0,8%. Eran como unas consignas que querían básicamente verificar si se podían mantener a lo largo del tiempo. Después veréis unas gráficas de la variación de concentración de hipoclorito sódico suministrado y veréis que la diferencia es brutal. Mantenemos una concentración prácticamente en torno al 0,9. En este caso, este explotador quería básicamente reducir el consumo energético y dosificar un poco más de sal, buscando también tener una producción por encima de 5,5 kilogramos hora de cloroactivo. Era un poco el objetivo que tenía. Pero básicamente el concepto es que tenemos una producción muy estable con parámetros que podemos, tanto a nivel de consumo de energía como de consumo de sal, que podemos regular, que podemos consignar, que se mantienen constantes a lo largo del tiempo. A nivel de costes, aquí vemos un poco una referencia del coste de hipoclorito sódico suministrado, tomando en consideración que tuviera un valor, digamos, de una unidad, el coste de OSEC, del hipoclorito producido on-site, está más o menos un 50% por debajo del hipoclorito suministrado. A día de hoy, los precios en España, hablo de referencias de España, están en torno a los 0,5 euros por litro de hipoclorito al 12%. Los costes de producción de OSEC estarían por debajo de los 0,25 céntimos por litro de cloroactivo producido. Básicamente, los costes que condicionan la producción de OSEC son costes de agua. Necesitamos 123 litros por kilogramo de cloroactivo producido. Son muy bajos, es la línea superior, casi no se aprecia en el gráfico. Costes de electricidad son un 30, un 30 y un 40% de los costes de producción de OSEC y el resto, el 60%, 60-50%, son el coste de la sal, básicamente. El coste, en pocas palabras, el coste que más peso tiene la producción de hipocloritos on-site es la sal. Ventajas operativas. Como producimos un hipoclorito al 0,8%, tenemos una concentración mucho menor que produce menores gases residuales. Estos gases son muchas veces la causa del descebe de bombas, de las bombas de dosificación y que las bombas no sean capaces de trabajar de forma correcta y tengamos que cebarlas de nuevo, etcétera, y ajustarlas. También, cuando la baja concentración evita problemas de cristalización. Sabemos que el hipoclorito a bajas temperaturas cristaliza y nos da problemas en los puntos de inyección, en tuberías, etcétera. Todo esto nos lo ahorramos con un hipoclorito al 0,8% de concentración. Clave también un buen funcionamiento de las bombas de dosificación, porque si no somos capaces de dosificar de forma correcta, no somos capaces de desinfectar. Esta gráfica, una gráfica súper ilustrativa, muestra el porcentaje de descomposición de dos tipos de hipoclorito sódico, uno al 12,5% y otro al 10%, a lo largo del tiempo, a lo largo de 60 días.
con diferentes temperaturas, 15, 25, 35 y 45 grados. Lo que vemos es que al 12.5% y a una temperatura de 25 grados, esta línea, a los 30 días de almacenaje, básicamente nos vamos a una concentración del 10%. Hemos perdido 2.5% de concentración sobre el 12%, aproximadamente un 20% total del cloro activo que tiene el hipoclorito. O sea, hemos comprado algo al 12.5% y estamos a los 30 días al 10%. Hemos perdido un 20% básicamente del coste de lo que nos hemos gastado en el hipoclorito. Y además, este proceso de descomposición conlleva una serie de problemas de formación de subproductos que ahora voy a comentar. Por ejemplo, en Reino Unido, las autoridades exigen la instalación de un chiller en los tanques de hipoclorito para evitar las altas temperaturas y la descomposición tan rápida. Pero bueno, súper probable que si tenemos un hipoclorito almacenado a altas temperaturas, primavera, verano, ni siquiera altas, a temperaturas medias, tengamos niveles de descomposición muy altos y estemos dosificando un hipoclorito con una concentración muy inferior al que hemos comprado. Necesitamos dosificar mucha más cantidad, estamos tirando dinero y además estamos introduciendo al agua un problema que ahora mismo está normado y en el que entro. El hipoclorito es inestable y sufre dos modos independientes de autodescomposición. Se descompone como oxígeno y se descompone como cloratos. Es decir, esa descomposición que veíamos en las gráficas de pérdida de concentración conlleva la formación de cloratos. Y los cloratos son un subproducto tóxico regulado por las normas de tratamiento, el de Real Decreto Español de Tratamiento de Agua Potable y seguramente por otras normas, las normas nacionales de cada país. Aquí se establece que el límite son 0.7 miligramos litro. Rescato unos datos que me parecieron muy interesantes de un estudio de SAMUR publicado en Tecnoagua, donde se hacía la referencia de la cloración de un agua de un terciario con hipoclorito sódico suministrado a granel por proveedores externos y donde se recoge esta gráfica que no se aprecia muy bien, no tiene mucha resolución, el artículo no aprecia con mucha resolución, os lo concreto por si no lo veis, pero la gráfica lo que dice es que la concentración de cloratos del hipoclorito con 0 días de almacenaje, es decir, hipoclorito recién producido y transportado, ya son 10.000 miligramos por litro, es decir, 10 gramos por litro. A lo largo de los días, cuando nos vamos hasta el día 25, día 20, 25, se van tomando muestras, se va viendo cómo sube la concentración en el propio hipoclorito que venía al 12.5% y se dispara por 5 o por 6 la concentración de cloratos. Pasamos de tener 10 gramos por litro a tener 60, simplemente por las condiciones de almacenaje, el tiempo de almacenaje, seguramente la temperatura, esto se dice primavera-verano, temperaturas más o menos altas y hay una descomposición importante. Son dos edades lo que estaban estudiando, en una estaban dosificando prácticamente 4 miligramos de cloro activo por litro, en la otra 5.5, la edad 2. Y lo que vemos es una gráfica del contenido en cloratos del agua tratada, del agua desinfectada. Y lo que vemos es que en la edad 2 tenemos niveles por encima de 0.7 miligramos de cloratos prácticamente en casi todas las muestras. También tenemos una dosificación mayor, estamos dosificando 1.5 miligramos más que la edad 1, pero estamos en incumplimiento, no es agua potable para nada, aquí no hay una regulación estricta del agua reutilización de cloratos, o sea, no hay nada mal, simplemente seguimiento, pero si fuera un agua potable, simplemente, seguramente con estas condiciones de almacenaje y estas condiciones de dosificación estaría sucediendo lo mismo, porque lo que introduce cloratos al agua es nuestro hipoclorito de dosificación para desinfección. Interesante decir que hay algunos países de la UE que solo admiten concentración de cloratos en frutas y hortalizas por debajo de 0.01 miligramos litro. ¿Qué significa? Que si no hay regulación de reutilización, sí puede tener un impacto, por ejemplo, en todo lo que es el tema de seguridad alimentaria y control de cloratos en alimentos. Entro en la parte ya más de producto de nuestro portfolio de generadores. Tenemos 4 gamas de generadores de electrolizadores, básicamente. Nuestra gama más pequeña es OSEC L, que va hasta los 400 gramos para pequeñas setups, instalaciones hospitalarias, industrias. Tenemos una gama de electrocloradores, los OSEC NX, que son de membrana, son un poco especiales, diferentes al resto. Tienen una membrana y solo un ánodo y un cátodo, no son multiánodo y multicátodo, y tienen dentro de la celda electrolítica separados el ánodo y el cátodo por una membrana, lo que nos permite tener, un rendimiento especial para temas de cloratos, un rendimiento especial para temas de consumo de energía y de sal. También son, digamos, menos robustos a la hora de mantener, más delicados,
pero es una opción. En situaciones de proceso muy específicas, determinadas, puede ser una solución. Para agua potable, cualquiera de los otros tres serían totalmente válidos. Tenemos nuestra solución OSEC BPAC para, digamos, producciones mayores de 5 o 28.4 kilos y ya nuestras soluciones en skid, donde solo vendemos, digamos, las celdas electrolíticas que se integran dentro de proyectos donde el resto de los elementos, bueno, pues son más de proyecto y van separados al abastecimiento de la parte de OSEC, que van hasta los 40 kilos y nos sirven ya para proyectos de gran producción, donde ponemos varios skids de este tipo para dar la producción determinada. Todos nuestros electrocloradores tienen certificación para agua potable, NSF, sello americano, ISO 9001. Entro dentro de los Mini muy rápidamente. Los Mini tenemos cuatro modelos que van de los 100 a los 400 gramos. Básicamente porque lo que hacemos es poner en paralelo más celdas electrolíticas. Las celdas pueden producir 5 pounds por día, básicamente, y van de 5, 10, 15, 20, que dan los 100 a los 400 gramos. Son electrocloradores muy pequeños, con una huella, digamos, que ocupan un espacio muy reducido, y su controlador es capaz de hacer el control del resto de elementos auxiliares de la instalación. Más allá de que a lo mejor se compren localmente, podemos hacer la gestión de bombas, etc. Fáciles de mantener, no requieren limpiezas químicas a priori, la envolvente es IPS 68 y, bueno, tienen certificación ANSI y NSF 61. Este es un pequeño vídeo de cómo operan las celdas electrolíticas y cómo van, pues, básicamente transformando esa salmuera, formando hipoclorito sódico y formando estas burbujas, que son las burbujas de hidrógeno que tenemos que gestionar. Esta es la imagen de un OSEC-L dentro de nuestro showroom, que está en Castle Hill. Y básicamente veis los diferentes elementos que componen una instalación en tamaño pequeño. Todo va dentro de un cubeto y tenemos nuestro tanque de salmuera, nuestro ablandador, nuestro electroclorador y el tanque de producto final, tanque de hipoclorito, que va con su venteo de hidrógeno, que va con su bomba de dosificación. Es posible también poner en cascada este tipo de sistemas y poner OSEC que van conectados en serie y aumentar la capacidad de producción. Hemos llegado a producir con estos electrocloradores, que son de 400 gramos, hasta 18 kilos al día, con un sistema conectado en cascada. ¿Cuál es la ventaja? Que solo no tenemos que redundar elementos auxiliares. Por ejemplo, solo tenemos un tanque de hipoclorito producto final, solo tenemos un tanque de salmuera, solo tenemos un ablandador y minimizamos el requerimiento de inversión. La siguiente gama, ya de tamaño un poco mayor, es la gama OSEC-B. Tenemos dos rangos de celdas, celdas que van de 1.5, que son capaces de producir 1.25 kilos y celdas que son capaces de producir 9.4 kilos. Lo que hacemos básicamente es poner mayor número de celdas para aumentar la capacidad de cada una de las gamas de producto. Con OSEC BPAC nos vamos hasta los 28.4 kilos en su modelo más grande. Son soluciones plug and play, es decir, todo lo que necesitamos para producir, rectificador, transformador, ablandadores, todo bien integrado aquí, bien integrado la solución. Básicamente tenemos simplemente que poner el tanque de salmuera y el tanque de producto final de hipoclorito y es una solución que se integra muy fácil, a nivel de ingeniería también muy fácil de trabajar, tiene un retorno a inversión muy interesante, luego veremos unos números y es una solución básicamente un llave en mano para hacer un plug and play en skid. Esta es una de las celdas electrolíticas del OSEC BPAC y que se parece mucho un poco a la operativa de los OSEC-L, de los OSEC más pequeños. Vemos la formación aquí de las burbujas de hidrógeno y la celda en operación. Y me voy al último de nuestra gama de productos, que es el OSEC B+. Básicamente, el alcance de este suministro es un skid donde tenemos las celdas de electrocloración que están básicamente montadas dentro del skid y lo que hacemos con este tipo de proyectos es combinar skids para dar la producción que queramos. La máxima producción que puede dar cada uno de estos skids es hasta 40 kilos. Este tipo de proyectos pues, requieren elementos externos, por ejemplo, un main PLC, y el resto de los elementos que integran nuestra instalación. Ahora muestro una infografía. El resto
de elementos que integran la instalación, que serían transformador, rectificador, ablandadores, tanque de salmuera, tanque de producto final. Todo esto sería alcance del cliente y nosotros nos encargaríamos de este suministro. Y digo que son alcance del cliente porque normalmente todo esto son elementos que encontramos a nivel local, con costes locales, muy competitivos, y lo que nosotros fabricamos, producimos, lo que somos especialistas es en la parte de electrocoloradores. Sí podríamos hacer la ingeniería del conjunto y dar una solución en conjunto. Tipos de proyectos, referencias. Como digo, tenemos 1.500 referencias, hemos trabajado en todo tipo de aguas, todo tipo de instalaciones. Aquí os muestro, por ejemplo, una instalación de gran tamaño con OSEC B+, una instalación de piscina municipal tipo parque acuático con una demanda muy, muy alta de hipoclorito sódico. Este es un OSEC B-Pack instalado en una etapa, un tratamiento de agua ya de mediano tamaño. Y aquí vemos pequeñas instalaciones, por ejemplo, podría ser una instalación también, una pequeña TAP con un OSEC L y un OSEC L para instalación hospitalaria. También los elementos clásicos, tanque de salmuera, ablandador, el OSEC B, el OSEC L, perdón, y el tanque de producto final. Y finalmente entro a una parte de estudio del retorno a la inversión, donde voy a abordar 3 escenarios de tratamiento de caudal a nivel de costes. Es decir, voy a estudiar lo que supone los costes, o voy a mostrar el estudio de lo que supone los costes de uso de hipoclorito suministrado versus hipoclorito producido on-site. Aquí tenemos una etapa de 80 metros cúbicos hora que está produciendo 3.5 miligramos litro de cloro activo. Es un poco típica dosificación de una etapa, digamos, mediana o pequeña, 80 metros cúbicos hora. Perdonad el tamaño, pero bueno, os cuento un poco. Lo que estoy suponiendo es esta dosificación de 3.5 metros cúbicos hora y estoy suponiendo un coste del hipoclorito sódico, más o menos un coste de 0.5 litros, 0.5 euros por litro de hipoclorito sódico al 12%. Supongo hipoclorito al 12% con unas pérdidas más o menos anuales del 2% y supongo una serie de costes para nuestra instalación OSEC. 19 céntimos del coste de la energía, el kilovatio, 30 céntimos para el coste del agua, que no tiene mucha repercusión como habíamos visto, y 31 céntimos para el coste del kilogramo de esa sal alimentaria. Y también introduzco los costes de inversión para esta instalación. Esta instalación, dosificando 3.5 gramos, pues estaría con unas necesidades de producción de aproximadamente 340 gramos por hora de cloro activo. Elijo nuestro clorador OSEC L, que es el clorador de 400 gramos de cloro activo, que tiene una inversión de 34.000 euros aproximadamente, con todo, elementos auxiliares, etcétera. Más o menos este es el coste de inversión, el coste capital a día de hoy. Asigno también un coste de inversión para unas bombas dosificadoras y un depósito de hipoclorito sódico para el suministro externo y hago una comparativa entre los dos modelos a lo largo de 10 años. Costes capitales versus costes anuales, costes operativos. Vemos que los costes operativos anuales de OSEC están en torno a los 4.700 euros frente a los 11.000 euros de utilizar hipoclorito sódico. Esto hace que al 5º año, más o menos, para esta instalación, llega al break-even, llega al punto de equilibrio y digamos que mis costes totales sean inferiores a los de utilizar hipoclorito al 5º año. Esto es una referencia para una planta de 80 metros cúbicos hora con 3.5 miligramos de dosificación de cloro activo. Importante, al 7º año estoy cargando un coste fuerte, 5.000 euros de cambio de electrodos en nuestro SEC. Posiblemente eso no suceda al 7º año, pero bueno, en nuestro modelo de cálculo lo hacemos de esta manera. A los 10 años tenemos un TOTEX de 87.000 euros en la solución de OSEC, de electrocloración off-site, versus 123.000 euros de la solución de hipoclorito. Segundo caso, y más interesante a favor de OSEC, cuando aumentamos el caudal y aumentamos la cantidad de cloro producido, nos vamos a una planta de 200 metros cúbicos hora, misma dosificación, 3.5 miligramos litro, con unas necesidades para este caudal, con esta dosis necesitaríamos como 1.47 kilos por hora, necesitaríamos un OSEC B-Pack de 1.5 kilos. Calculo los costes de inversión en torno a los 100.000 euros y también tengo una estructura de coste similar a la anterior, más o menos hipoclorito a 0.5 euros por litro, coste de la sal, coste de la energía, coste del agua, iguales para OSEC. Lo que cambia en este escenario, en vez de llegar al equilibrio en el 5º año, llego al equilibrio en el 3er año. Es decir, mi retorno a la inversión
Al final del tercer año ya se compensa con el hipoclorito. Si vemos la inversión entre una instalación y otra es prácticamente de 10 a 1. Estamos gastando unos 100.000 euros para el OSEC y estamos prácticamente con 12.000 euros para la instalación de hipoclorito. Prácticamente es una inversión pues, realmente muy inferior. Y en el tercer año llegamos a break-even. Lo que vemos es que los costes, básicamente el coste operativo de los OSEC es en torno a los 20.000 euros, un poco menos. El coste operativo de la solución con hipoclorito son 50.000. Realmente hay un salto bastante grande. Al final de la vida, al final del TOTEX hecho, a los 10 años, 312.000 euros de OSEC versus 512.000 de hipoclorito. Hay 200.000 euros de diferencia. Realmente, por ejemplo, para empresas con contratos de servicios largos que estén buscando ahorros puede ser una perspectiva muy interesante. Acá aparecen un poco las curvas de break-even y, bueno, se ve que se corta el tercer año. La tecnología que usaríamos sería nuestro clorador tipo OSEC, el OSEC P-PAC. Finalmente, el último caso, nos vamos a un terciario. Esto es un caso real que estuvimos estudiando para hacer una desinfección de agua de terciario y llegar a niveles de cumplimiento de la nueva norma de reutilización 2020 europea. Nos hacían falta 8 miligramos por litro de cloro. Con esta dosificación, una planta de 2.500 metros cúbicos hora, necesitaríamos unos 24 kilos por hora. Nos iríamos a una solución también tipo SEC-P+, con unos costes capitales de instalación. Siempre que hablo de costes capitales hablo del todo, generador, auxiliares, instalación, todo, de unos 490.000 euros aproximadamente. Y lo que vemos aquí, que es muy interesante, frente al modelo de suministrar hipoclorito y dosificar hipoclorito, donde la inversión son 490 en OSEC versus 24.000 en hipoclorito, es que el break-even se produce al segundo año. Es decir, el segundo año los costes estamos en 1.200.000, 227.000 y para el hipoclorito estamos en más de 1,5 millones. O sea, realmente la diferencia en costes es muy, muy grande. 300.000 euros en costes operativos para los OSEC versus 771.000 para el hipoclorito. Igual, cargamos el cambio de electrodos a los 7 años y, bueno, que tienen poca afectación porque en coste total no tiene mucho peso, pero vemos realmente una diferencia muy, muy grande. O sea, nos vamos en TOTEX de 3,5 millones a 7,5. Realmente es un ahorro muy, muy fuerte. También es un caso extremo, una dosificación enorme, no es común, un caudal muy grande, pero sí esa máxima de que cuanto mayor sea el caudal, mayor sea la dosis, mayores son los ahorros. Máxime también con un hipoclorito con unos costes que son muy cambiantes, que tuvieron picos muy grandes. Estoy considerando un valor del litro, no del kilo, esto es importante, al 12%, para este caso, por ejemplo, de 0,45. En lugares, islas, pienso Mallorca, Canarias, etcétera, el coste es muy superior a este valor que estamos utilizando. Los modelos de retorno a inversión son también más favorables. Pienso en zonas rurales, etcétera. En España pues tenemos costes seguramente por transporte más elevados. Así, a modo de condensar de condensar la información, pues bueno, estamos presentando una tecnología probada, flexible y segura. La primera referencia, OSEC, es del año 45 en Estados Unidos, en Nueva York. Sabemos lo que hacemos, llevamos mucho tiempo fabricándolo y fabricamos equipos robustos. Importante decir que estos modelos de retorno a inversión son reales porque son reales mientras la máquina está en funcionamiento. Si tenemos averías, paradas, hay otros productores, otros fabricantes de electrocloración que no son tan robustos, que tienen tecnologías que son mucho más difíciles de mantener, electrodos que dan problemas, electrodos que se ensucian, que se estropean mucho antes. Cuidado con eso. Tenemos más de 1.500 referencias que nos respaldan. Resolvemos el problema de formación de cloratos. Veíamos que con el hipoclorito almacenado formamos cloratos que dosificamos al agua. Con nuestro SEC, la dosificación de cloratos es prácticamente mínima. Hablamos de prácticamente diferencial en la dosificación de cloratos. No tiene impacto. Y tenemos un escenario interesante de retorno a inversión y de OPEX para producir hipoclorito sódico on site. Y esto se une pues, a la garantía, al servicio, al conocimiento de Silem. Todo junto, yo creo que tenemos un producto que puede ser muy interesante para este contexto del mercado español, donde afrontamos el reto de los cloratos, la nueva normativa del Real Decreto 2023 y un contexto de costes del cloro que no está en nuestras manos, que es alcista y que puede ser un problema para los explotadores. Y con esto acabo la presentación. Agradeceros la atención. Espero que la parte química no haya sido demasiado densa y dura y queda a vuestra disposición para cualquier duda o pregunta que podáis tener. Bueno, Carlos, pues muchísimas gracias por esta, prácticamente ha sido una masterclass sobre electrocloración lo que nos has dado esta tarde.
Enhorabuena también por esta tecnología tan interesante. Yo creo que ha levantado muchísimo interés entre los asistentes esta tarde y nos vamos a pasar rápidamente al tema de las preguntas porque tenemos del orden de 30 a 40 preguntas que nos han ido dejando para que nos dé tiempo a contestarlas. Te voy a pedir brevedad y vamos a ello, Carlos. Nos preguntaban en primer lugar, Gastón Tamís nos preguntaba que qué metal o qué aleación tienen los electrodos de los equipos. Son de titanio y tienen también metales preciosos, pero básicamente, fundamentalmente titanio. Nos preguntaba, Mario José nos preguntaba si la tecnología OSEP se podría utilizar en tratamiento de aguas residuales. Sí, se puede perfectamente. No deja de ser hipoclorito producido on-site. El ejemplo que ponía de Samur era tratamiento de agua en terciario. Allá donde utilices hipoclorito es perfectamente utilizable esta tecnología, con las ventajas que comentamos. Perfecto. Mario Franco también nos preguntaba ¿cuál es la durabilidad del ablandador y cuál es el método que utilizáis para ello? Bueno, el ablandador, o sea, básicamente lo que tenemos es un sistema de regeneración por tiempo y tiene un medio filtrante, un intercambiador iónico y es una resina y cada cierto tiempo con las revisiones anuales se hacen cambios de esa resina. Carlos nos hace una pregunta muy interesante, Esteve Barceló, que nos dice que si podría utilizarse la salmuera de una instalación de desalación de agua marina como fuente para el concentrado de sal. Es una súper pregunta, súper interesante, sí, señor. Sí se puede, o sea, perfectamente tendríamos que ver calidades, pureza y a lo mejor hacer algún pretratamiento para adaptarlo a esas condiciones de pureza que decíamos, por encima del 99.4, 8%, que es lo ideal para que los electrodos tengan una vida útil más larga. Y depende un poco del fin último para el que queramos clorar. Si es agua para cloración de consumo humano, necesitaríamos tener los certificados. Entonces, necesitaríamos ver cómo esa salmuera podemos certificarla y podemos darle el estatus que necesitamos. Pero a nivel técnico es perfectamente posible. Perfecto, avanzamos. Carlos Castaño nos dice que en procesos de electrocoagulación donde se utiliza cátodo y ánodo, ¿se pueden generar hipocloritos y desinfectar el agua debido a la presencia de cloruros procedentes de aguas residuales? Sí, pero sin ningún control, seguramente de forma espontánea y de forma en muy bajas concentraciones. Habría que ver un poco el caso, el agua. Date cuenta que aquí estamos con una regulación muy constante. Tenemos unas condiciones de contorno muy específicas. Entonces, todo lo que se salga de eso, seguramente hay generación seguro de Cl2, seguro, pero en bajas concentraciones, de forma descontrolada. Perfecto. Andrés Aracena nos dice, Carlos, que si tenéis ya en Chile implementado algún sistema. Pues no quiero decir algo que no sepa, pero es muy probable que haya en Chile, tanto en industria como en alguna zona rural, algunos SEC funcionando. Más que probable. Posiblemente. Sí, lo miro y lo confirmo. Sí. Perfecto. Santiago de Luis nos pregunta que el hidrógeno ventilado, eliminado, ¿ha de ser recogido o puede difundirse al exterior libremente? Al exterior, vale. Al exterior, Date cuenta, las concentraciones son muy bajas, mantenemos un nivel de concentración por debajo del 1% en volumen y lo liberamos a la atmósfera, sin ningún problema, no hay ningún tipo de problema. Simplemente es un venteo, como si fuera una chimenea con una clapeta antirretorno, es todo, se va a la atmósfera, sin ningún tipo de... Perfecto. Juan Carlos nos preguntaba también que si se podría usar la tecnología OSEC en la etapa de precloración y poscloración de una PETAR, de una EDAR. Yo creo que has dicho antes, sí, ¿verdad? Siempre, total. Y en una etapa igual, en los dos puntos. Generas hipoclorito que puedes bombear a donde quieras. Otra pregunta importante que nos hace Gerson, si el sistema debe mantenerse entre 13 y 27 grados en el caso que estos equipos se quieran instalar en lugares donde la temperatura baja por debajo de los 5 grados, ¿cómo se haría para mantener la efectividad del sistema? ¿Utilizáis contenedores, tracking? Esa ventana digamos que esa ventana de temperatura es la ideal.
Nos vamos luego a los extremos, son 10-40, temperatura de agua, 10-40. Si tenemos una temperatura más, si vamos a tener temperaturas por debajo de 10, es recomendable un calentador, simplemente calentar el agua que estamos. Date cuenta que el consumo de agua no es tan alto para producir hipoclorito, no estamos consumiendo tanto, 123 litros por kilo. Tenemos plantas de medio kilo hora, o sea, hablamos de 75, 60 kilos, ¿verdad? Y puede ser un calentador o un chiller, un pequeño enfriador, si estamos saliéndonos de esa franja de 10-40, ¿vale? No es 13-27 estricto, digamos que es un poco más amplio. Te voy a pedir, Carlos, a ver si puedes revisar la señal, porque veo que viene con un poco de retardo, no el sonido, pero sí la imagen viene con un poco de retardo. Sí. A ver si podemos solucionarlo. Sí. No sé si... Es que has quitado la parte de compartir pantalla y demás, ya la tienes cerrada, ¿verdad? Sí, la tengo cerrada. Sí. Para no quitar ancho de banda. Sí. Vale, no sé si pedirte que salieras y entraras rápido otra vez en el sistema y a ver si somos capaces de que estemos en tiempo más real. Venga. Gracias, Carlos, rápidamente. Disculpad un momento, pero son las cosas del directo. Estábamos perdiendo poco a poco la señal de Carlos y a ver si podemos solucionarlo. Hola. Venga, ahora sí. Perfecto, Carlos. Hola. Estupendo. Ahora sí. Continuamos. Es que ya te digo que se está ralentizando y no te veíamos bien en tiempo real. Genial. Carlos Castaño nos pregunta también que qué tanto afecta la concentración de cloruros en el agua tratada al final del proceso de cloración debido a la sal adiconada. Adicionada, vale, ya. Adicionada, efectivamente, adicionada. No, normalmente, date cuenta que, claro, es poco porque digamos que a nivel balance de masas, la cantidad de hipoclorito, de esa solución de hipoclorito que estamos metiendo versus el agua tratada es bajo y tratamos de hacer una transformación más o menos estequiométrica. Puede haber un pequeño incremento, pero no es sustancial, simplemente por esa relación de caudales. Y también porque tratamos de hacer la transformación de la mayor parte de los cloruros, de la mayor parte de sal que introducimos en el agua. Perfecto, Carlos. Nacho nos pregunta que cómo afecta el tema normativo en España al uso de hipoclorito generado in situ. El hipoclorito sódico que se vende tiene que cumplir una homologación. ¿Está aprobado o está en tramitación el tema OSE? No, está aprobado. No, hay grandísima utilización de electrocloración site en agua potable. Mientras el proceso esté validado, etcétera, no hay ningún tipo de problema. De problema. Está certificado para agua potable, tenemos certificado en NSC. Para tratamiento de potabilización de agua de río, ¿a partir de qué caudal de tratamiento se justifica la inversión de esta tecnología sobre la aplicación del método tradicional? Nos pregunta César. Yo creo que, elegir OSEC nunca es solo un criterio económico. El criterio económico es muy importante y muy interesante, pero, por ejemplo, a partir de caudales pequeños, haciendo números, el primer caso que mostraba eran 80 metros cúbicos. Nuestros números, por ejemplo, con plantas por debajo de 40, 30 metros cúbicos hora ya empiezan a tener periodos de retorno de inversión de 7, 8 años, más largos, mucho más largos porque los costes capitales son más altos. El coste operativo es mucho más bajo, pero siempre en, digamos, instalaciones pequeñas, el driver o el motivo de cambio es la independencia del cloro, el abastecimiento, la seguridad de tener cloro, la no formación de cloratos. Claro. Es una combinación de cosas. Diría que por debajo de 40 metros cúbicos hora la parte económica ya tiene menor peso. Es un poco el límite para... Ese sería, claro. Francisco nos pregunta, Carlos, si es compatible la mezcla con cloruro férrico, sulfatos de aluminio, etcétera. Sí. Hipoclorito, es exactamente hipoclorito con el mismo concepto, sin ningún problema. Puedes utilizar cualquier tipo de coagulante, etc. Andrés nos pregunta también que si disponéis de equipos que produzcan hipoclorito a mayor concentración. Normalmente el requerimiento es un poco el contrario. Para evitar el tema de los cloratos, podemos aumentar un poco las concentraciones, podemos producir por encima de 0,8, más cerca de 1%, etcétera, pero no es el objetivo y no es algo que trabajemos. Claro.
Ana María nos pregunta también que si podemos afirmar que la electrocloración es amigable con la conservación de las membranas en la osmosis inversa. Pues claro, es la misma relación perversa que... Sí. También nos decía Francisco de crear una sala para el tanque en nuestras depuradoras. Está por normativa, debería estar aislada por los gases, fugas, etcétera. Es decir, ¿cómo tendría que ser esa Como sala? Un tanque de hipoclorito. Yo la normativa de un tanque de almacenamiento de hipoclorito. Exactamente lo mismo. Con su cubeto, etcétera. Exactamente lo mismo. Y con lo especial es el venteo de hidrógeno, simplemente. Con las soplantes. Leticia nos dice, Carlos, has dado la comparación de coste en euros por litro, pero el producto del OSE tiene una mucho menos concentración. Haciendo la comparación en coste por kilogramo de hipoclorito de sodio, ¿qué sería lo relevante para la dosificación? ¿Cómo queda la comparación? No es igual, o sea, no, utilicé el término, quiero decir, a la memoria, pero el coste por kilo del hipoclorito al 12% son 0,37 céntimos por kilo, más o menos, del litro. Como tiene una densidad de 1,22 gramos centímetro cúbico, el litro, el coste son 0,50. O sea, puedes utilizar una u otra, pero para mí, como estamos hablando de litros, agua, siempre es más cómodo utilizar litro. Es el mismo número, o sea, no hay ninguna diferencia. Si quiere tomar un número de referencia, partí de 0,37 céntimos por kilo de cloro al 12%. Si quiere, tiene el PDF, puede hacer el número ella. Es vale. El mismo. Juan Guillermo nos preguntaba cuál es el porcentaje máximo de concentración. Sí, entre 0,8 máximo 1. Normalmente trabajamos a 0,8, incluso tratamos de trabajar por debajo de 0,7. También nos preguntaba Francisco si el uso continuado de el producto a lo largo del tiempo podría afectar a los equipos como bombas, etcétera. Pero bueno, entiendo que igual que el cloro. Es cloro, no, menos, en realidad, un poco lo que explicaba. Tiene ventajas al utilizar la baja concentración porque tienes, digamos, menos gases de cloro, el clorogas que afecta a los temas de desteve de tus bombas de dosificación, te precipita y cristaliza mucho menos porque las concentraciones de hipoclorito son mucho más bajas. Tiene una relación con las bombas de dosificación mucho mejor. De hecho, en Estados Unidos venden hipoclorito sódico a concentración 0,8. Es un producto que venden justamente por este tema. A nivel comercial. A nivel comercial, por el tema de descomposición y pérdidas y por el tema de, las bombas de dosificación en el comercial. Tiene sentido. El hándicap, transportarlo. Tienes que transportar 10 veces más volumen. Claro. Gerson nos preguntaba si se puede acondicionar el sistema para obtener diferentes porcentajes de concentración. O sea, lo que puedes, normalmente trabajas en lotes contra tus necesidades de consumo de cloro activo. Es decir, si yo necesito medio kilo de cloro activo por hora, yo trabajo más o menos en régimen constante de caudal, concentración, energía, siempre igual, contra mi depósito, para mantener mi depósito lleno de mi depósito de producto hipoclorito frente a mi demanda. Y lo que hago, la regulación, digamos, de dosis, la hago con mi bomba dosificadora desde mi depósito. Yo sé la concentración de mi depósito y con mi bomba dosificadora calculo el volumen de hipoclorito a dosificar. Digamos que mi sistema funciona de forma constante en lotes, aprovechando las ventanas de bajos costes energéticos contra esos depósitos. Esa es la idea, la filosofía. Perfecto. Raúl también nos preguntaba, Carlos, que a partir de cuántos gramos horas es obligatorio realizar proyectos. ¿Le podríamos dar alguna respuesta? Proyecto de instalación. Lo entiendo, proyecto de instalación. A nivel legalización, ¿se refiere? A nivel legalización. Tendré que mirarlo. Me lo anoto y paso. Leticia nos pregunta si se podría almacenar el hidrógeno generado y utilizarlo como almacenamiento de energía. Claro. Nada, es el concepto exacto. La nueva línea de producción de hidrógeno es básicamente la electrolisis del agua, de un agua muy, muy pura, un agua totalmente desionizada. Esa es la idea. ¿Qué pasa con este hidrógeno? Que no es un hidrógeno, muy poca cantidad de hidrógeno por un lado, y es un hidrógeno que no es hidrógeno puro. En esos gases tienes más cosas, entonces es muy difícil no es viablemente, energéticamente, técnicamente no tiene valor. Claro. Mario nos preguntaba si en aguas de alimentación duras, ¿qué método se utilizaría? Digo, para no aumentar el tamaño del ablandador por hora.
Necesitas ablandar el agua. Necesitas un tratamiento de ablandamiento, a lo mejor si ese agua viene de algún sitio osmotizada, alguna de otro lugar, pero necesitas ablandarla y necesitas trabajar esa dureza. Si no trabajaras con el requerimiento de la dureza que damos, estarías acortando la vida útil de tus electrodos. También todo tiene un equilibrio en la vida. A lo mejor te interesa tener un agua más dura porque los costes de ablandarla son demasiado y cambiar electrodos con más frecuencia, pero tienes que tenerlo en cuenta y hacer un poco planificación. Juan nos preguntaba si el PLC es de código abierto. Entiendo el PLC que lleva el equipo, si se puede de alguna manera reprogramar. El BitPack es un poco caja negra, es decir, lo programamos nosotros, por ejemplo, de los proyectos que van con el OSEC B+, ahí sí, ahí la filosofía de control y esa parte a lo mejor podría tener. Nos preguntan también si para tratamientos herbáceos sería posible utilizar la tecnología. Hipoclorito, sí. Hipoclorito. Cualquier tratamiento que estén usando hipoclorito, sin problema. Sí, sí. ¿Se podría utilizar el mismo ablandador que se usa para la alimentación de aguas en sistemas de vapor? Nos pregunta Ana María. Sí, es un ablandador, simplemente un eliminador, como un descalcificador. Si nos da la calidad de agua, el grado alemán por debajo de un grado alemán de dureza o esos 17 miligramos de carbonatos, perfecto, no hay especificaciones. Queremos un agua blanda, nos da igual. La verdad. Perfecto. Santiago nos dice que ha trabajado con depósitos de AFCH de hasta 500 metros cúbicos con cloración de estos depósitos mediante un circuito de recirculación. Dice, ¿estos equipos están diseñados para clorar estos depósitos de gran consumo o para dosificarse según se produzcan? No, podrías mantener un loop claro, tú puedes mantener, luego digamos que todo lo que es mantener cloración la haces desde tu depósito de hipoclorito producto y ahí mantienes, es igual que una recirculación, que mantener una cloración con hipoclorito suministrado, o sea, sin problemas se podría hacer. Sí. Sergio nos dice que si la fuente de energía se podría obtener a partir de celdas solares. Antes me hablabas tú de un ejemplo que ya se estaba haciendo, ¿verdad? Sí, claro. Caso perfecto. Punto de equilibrio para una instalación, me pregunta también Sergio, que ¿cuál sería? El punto de equilibrio económico. Punto de D, ¿cuál es el punto de D? Pues no, el punto de equilibrio, no me dice más, no sé. No entiendo la pregunta. Pablo, te sigo preguntando porque ya te digo, tenemos muchas. Pablo nos pregunta que cómo dimensionáis el sistema para plantas con consumo de hipoclorito muy estacional, verano e invierno. Los cambios, quiere decir que tenga cambios muy grandes, variantes muy grandes. Efectivamente, de verano a invierno. Bueno, tienes flexibilidad, tienes mucha flexibilidad, quiero decir, al final tú puedes trabajar por lotes. Si en verano dimensionas para trabajar, no sé, 8 horas al día, en invierno puedes trabajar simplemente 2. Si hiciera falta puedes trabajar por líneas, un poco la infografía que mostraba que tenías varios electrocoloradores. Podrías simplemente operar de forma alterna y en verano con los 2 que tengas o 3, quiero decir, como cualquier tecnología, muy fácilmente. Quizás más fácilmente esta porque puedes trabajar en ventanas de tiempo contra tu depósito de hipoclorito. Claro. Carlos, nos preguntaba también Matías qué referencias en desaladoras tenéis o conoces. Tenemos referencias en desaladoras, sí, de hecho no están. De acuerdo. Abner nos pregunta también si los equipos son adaptados o están adaptados para pequeñas comunidades rurales. Ya hemos visto que es verdad que tenéis equipos pequeños. Total. Tenemos un equipo hasta 70 gramos. El más pequeño, mini, o sea, sí, están pensados para eso. De hecho, nacieron un poco, una de las grandes líneas de negocio fue lugares deslocalizados, pequeñas poblaciones, con el objeto de independencia y evitar el transporte. Un par de preguntas interesantes sobre el hidrógeno. Rubén, ¿la generación de hidrógeno implica la definición de zona ATEX? Sí, es por ejemplo, los equipos vinculados al hidrógeno, los blowers, las soplantes, tienen que tener certificación ATEX. La caracterización lo que es la zona del tanque de hipoclorito es como un tanque de hipoclorito normal, de osificación de hipoclorito, no tiene más. Y Javier también sobre el mismo tema nos dice que si el sistema de liberación de hidrógeno necesita de alguna autorización específica. En principio, no.
En principio no, te diría, pero estamos empezando, no quiero decir, todo el plano normativo nacional es un poco nuevo para nosotros, para Silem, porque estamos empezando con el producto aquí. Lo consulto, pero diría que en principio no, pero lo consulto, me lo anoto y lo consulto. Ok, no obstante, no te preocupes, Carlos, que tienes todas las preguntas asociadas a los mails de cada uno de los de las personas que está realizando la consulta, ¿de acuerdo? O sea que va a ser fácil. Juan Manuel nos dice que muy interesante la presentación y que si hay algún estudio sobre producción de trialometanos comparado con la dosificación convencional en aguas potables. La generación de trialometano está solo asociado a los gramos de hipoclorito que estamos poniendo en el agua. El comportamiento es exactamente el mismo. De hecho, por ahí empecé la presentación. El problema de trialometanos no lo resuelves con OSEC porque es hipoclorito igual. Claro, es lo mismo. También entiendo que la siguiente pregunta, Mauricio nos dice que si los electrodos generan alguna contaminación en el agua potable. No, son súper estables, son titanio. ¿Algún proyecto exitoso también de ustedes en República Dominicana? Nos pregunta Lisbeth. Tiene que haber, lo consulto, tiene que haber mucho porque tiene mucha influencia de la zona de Estados Unidos, que se trabaja mucho y tiene que haber en zona rural también. Ana Isabel nos dice que el área donde se ubican las celdas de generación deberá considerarse clasificada. ¿Qué elementos de control se poseen para el hidrógeno que puede acumularse en el ambiente? Tenemos sensores de hidrógeno que se pueden instalar en la sala. Podemos hacer un PID de control también del hidrógeno con las soplantes. No es habitual. Las soplantes, sobre todo, se puede hacer para proyectos grandes, medianos, para pequeños, es algo que no es habitual. Simplemente se mantienen las soplantes funcionando y si mantenemos un caudal de aire determinado, la concentración de hidrógeno siempre va a estar por debajo de 1%. Pero se puede sensorizar, ¿eh? Perfecto. Juan Guillermo nos pide contactos para Colombia. Como lo tienes ahí, pues ya se lo da. Estamos ya llegando a las últimas, Carlos. Santiago nos pregunta si tengo un depósito grande para abastecer a varias instalaciones, circuito grande, la concentración de 0,8 ppm no me serviría para las últimas instalaciones. ¿Ha de instalarse un equipo a pie de cada instalación? Buena pregunta. Está hablando de varios depósitos en distintas zonas. No, bueno, que la concentración 0,8 no lo puedes mandar, quiero decir, la estabilidad, o sea, normalmente tus puntos de dosificación, a ver, si estás muy alejado tiene sentido tener un electroclorador donde vas a clorar, obviamente, pero vas a perder concentración, pero bueno, en una instalación grande, si tienes volumen suficiente de hipoclorito y las distancias son razonables, podrías tener la electrocloración centralizada. Otra muy buena pregunta, Carlos, nos la hace Francisco Campos. ¿Qué mantenimiento precisa la instalación? ¿Se puede instalar en una zona relativamente aislada y funcionar prácticamente sin supervisión precisa o precisa de atención de forma diaria? Bueno, a ver, tiene el típico, de forma diaria o de forma semanal, tiene los típicos seguimientos que haces a cualquier instalación de agua, de ver fugas, etcétera. Eso es exactamente lo mismo. Luego tiene cambios de pequeños elementos singulares cada cierto tiempo. Por ejemplo, hay unas válvulas que son de apertura constante para, por ejemplo, el rellenado del tanque de salmuera que tiene un cambio anual. Tenemos un kit de reparación anual, lo incluía en el estudio de amortización con una serie de pequeños elementos, valvulería y piezas, recambios también, por ejemplo, del relleno del ablandador. Pero básicamente, por ejemplo, la pieza clave de aquí, que son las celdas electrolíticas, tiene una duración, tiene garantía de 5 años, duración hasta los 7, no habría que hacer nada. Digamos que tiene una inspección anual, seguimiento más o menos semanal, sobre todo como cualquier instalación de agua, una inspección anual, sí o sí, para ver que todo está bien. Y pequeños recambios, unos equipos pequeños, unos 300, 400 euros máximo al año. Con esta ya vamos terminando y vamos cerrando. Se precisa sal y electricidad como materias primas, así como un equipo para bajar la dureza previo. ¿Qué rechazos tiene el equipo salmuera o lavados de las resinas con elevadas conductividades? Sí, cierto. Tienes cada cierto tiempo, depende de la dureza de tu agua, pero 2, 3 días, un contralavado para regeneración con salmuera. Básicamente lo que haces es utilizas la misma salmuera que abastece a las pilas electrolíticas para reactivar la resina de tu ablandador y te estás llevando pues todo lo que has retenido. Se barre de saneamiento, más o menos, si cumples condiciones de vertido y rechazo muy bajo. Hablamos de algunos litros, 50, 60 litros, a lo mejor cada 3, 4 días, poco.
Perfecto, Carlos. María Coelho nos pregunta si tenéis instalaciones en Asia o en África. Sí, se trabaja muchísimo. Rubén Arte nos pide un contacto para Uruguay, ya se lo pasas una vez que tenga su contacto. Y luego también Irene por aquí nos pedía, no dejan de entrar, Irene nos pedía que si podríais compartir las referencias de las desaladoras que cuentan con esta tecnología, sería interesante para compatibilidad de vuestros sistemas con los que operamos nosotros. Nos pregunta Irene, como tiene su contacto también, cuando le echéis un vistazo al listado, pues ya le contestáis. Y ya con esta cerramos. Raúl Gracia nos dice que si se precisa contador de vertido y sensor de conductividad en el rechazo. Del rechazo de lavado, pues la verdad que no es algo común. O sea, es muy pequeño y no es algo que planteemos en nuestras instalaciones. Claro, dependería un poco de requerimientos de vertido. Podría ser una necesidad dependiendo del agua, de lo dura que fuera el agua y de las concentraciones de sal. Pero en principio te diría que no, que es algo muy mínimo. Perfecto. Carlos, pues si te parece, aquí lo dejamos. Sigue entrando alguna pregunta más, pero no te preocupes que te haremos llegar todo. Muchísimas gracias porque, como te decía, ha sido una verdadera masterclass sobre electrocoagulación, lo que nos has dado, o sea, sobre electrocloración, perdón, lo que nos has dado esta tarde. Ha sido una verdadera masterclass. Así que nada, yo para despedirme os quiero dar las gracias de nuevo también a todos los asistentes al directo de hoy, asistentes desde España, Portugal, desde toda América Latina hemos tenido algún compañero. Como os decía, han sido sobre unos 675 los profesionales registrados y daros las gracias también a los que lo vais a ver en diferido en las próximas horas. Gracias a Carlos de Juan por compartir esta solución con todos nosotros, como le decía, y gracias a su empresa Silent por patrocinar este interesante evento. Yo espero que haya sido de vuestro interés y nos vemos pronto. Mientras tanto, nos tienes a diario con toda la información del sector en www.aguasresiduales.info. Que tengáis una buena tarde. Gracias, Carlos, y seguimos en contacto y seguiremos atentos a todo lo que estas tecnologías nos vayan trayendo. Gracias a vosotros. Chao, chao. Pues venga, chao, gracias.